En el Uruguay, juntarse a comer un buen asado en familia o con amigos es una actividad usual. En la actualidad, en el mundo industrializado y globalizado en que vivimos, para que este alimento alto en proteínas, que posibilita satisfacer nuestras necesidades más básicas, llegue a nuestro plato, suceden una multiplicidad de procesos y actividades humanas que hoy se conoce con el nombre de cadena de producción y distribución. Esta cadena involucra a muchas personas y productos de distintas partes del mundo. La carne que nosotros consumimos proviene de diversos animales domésticos como las vacas, que son criadas en un campo que está cercado con rollos de alambre fabricados en Sudáfrica o en Israel, y una vez que esas vacas engordaron, son subidas a un camión de origen alemán armado en Argentina con piezas fabricadas en varias partes del mundo para ser llevadas a un frigorífico. En este frigorífico, la carne es almacenada en cámaras de enfriamiento, que es una tecnología inventada en Australia en 1854, y posteriormente es fraccionada por los trabajadores con cuchillos manufacturados en Brasil con acero producido en China. Luego, los distintos cortes de carne son envasados al vacío con nylon elaborado en base a petróleo transportado en barco desde los países árabes para finalmente llegar a los supermercados o carnicerías donde nosotros compramos esta carne y la pagamos con unos papeles que llamamos billetes que recibimos a cambio de nuestro trabajo. En la prehistoria, época en la que vivieron los grupos indígenas de Uruguay, y que actualmente estudiamos a través de la arqueología, la forma de gestionar los recursos naturales fue muy distinta. En un mundo no industrializado como el nuestro, donde las redes de comunicación interculturales eran muy limitadas, ninguna etapa de la cadena productiva de alimentos y bienes materiales podía ser tercerizada como vimos que sucede actualmente. Esto quiere decir que para sobrevivir, estos grupos humanos por sí mismos debían obtener todos los recursos animales, vegetales y minerales directamente de los ambientes en los que habitaban y debían fabricar con sus propias manos todas las herramientas necesarias tanto para conseguirlos como para procesarlos. La investigación arqueológica, a través de excavaciones y análisis de los objetos en ellas recuperados, ha permitido establecer que los grupos indígenas que habitaron nuestro territorio durante aproximadamente 15.000 años desarrollaron una economía basada principalmente en la caza, la pesca y la recolección de recursos silvestres. Los restos de alimentación hallados en los sitios arqueológicos muestra que los ciervos y los peces constituyeron la base de su dieta, aunque también capturaban y consumían un amplio espectro de mamíferos, aves y reptiles. Incluso, algunos de los animales que cazaban, como los grandes felinos, adquirieron en estas culturas un carácter simbólico. Así lo demuestran los hallazgos de colmillos de jaguar, que perforaban y utilizaban como adornos corporales para comunicar prestigio o características particulares de quien los portaba, similares a las de estos animales cazadores. Por las condiciones climáticas de nuestro país, de sus sistemas de captura de animales, hoy solo encontramos las partes que fueron fabricadas con materiales no perecederos. No obstante, estos objetos nos permiten inferir que los indígenas de Uruguay pescaban con arpones y redes y para cazar tenían lanzas, boleadoras, el atlatl, también llamado lanzadardos, ondas rotativas y arcos. A partir de la observación de las armas de las escasas culturas indígenas que todavía viven en algunas partes de Sudamérica, podemos imaginarnos cómo y de qué materiales estaban hechos los componentes que a nivel arqueológico no se preservan. Otra forma de aproximación es la arqueología experimental. A través de ella exploraremos cómo y con qué recursos los indígenas construían algunos de sus bienes materiales imprescindibles para su supervivencia en el mundo prehistórico. Las flechas, por ejemplo, tienen diversos componentes que requieren la obtención y modificación de recursos vegetales, animales y minerales. Para construir objetos de este tipo,
se necesitan instrumentos afilados, y los indígenas no conocían la metalurgia, por lo cual no disponían de las herramientas metálicas que hoy tenemos para realizar estos trabajos. Entonces, para cortar, perforar o raspar, utilizaban rocas que fracturaban mediante técnicas de talla por percusión para conseguir lascas filosas. Como martillos, que los arqueólogos llamamos percutores, utilizaban rocas más duras, como cantos rodados que conseguían en los arroyos y los cuernos de los ciervos. Una vez producidos los filos, estas lascas podían ser utilizadas directamente para procesar algunos de los componentes, en este caso de las flechas, pero también pueden ser utilizadas para dar forma por retoque a otro tipo de artefactos que requieren más etapas de fabricación, como por ejemplo las puntas de flecha. Para fabricar la punta de proyectil se parte de una de las lascas, la cual es retocada en ambas caras con el percutor blando con el objetivo de adelgazar esta lasca y obtener una forma y espesor que tenga la capacidad de penetrar a un animal. Una vez que se obtuvo la preforma, esta es retocada por presión con la punta de un cuerno de ciervo para regularizar su filo sinuoso para que penetre mejor. También se formatiza el pedúnculo, que es la parte de la punta que será atada al astil delantero.
Entonces ya tenemos nuestros sistemas de armas, la flecha que fabricamos, que ustedes vieron cómo la fabricamos, con un arco que ya tenía hecho, pero también vamos a tirar con otro sistema de propulsión prehistórico que utilizaban los indios de Uruguay, que es el atlatl y el dardo. El atlatl es como un bastón, que es una extensión del brazo, que tiene un gancho, en este caso hasta de ciervo, y un mango, y este es el dardo, que se propulsa con el atlatl, que básicamente, como verán, es idéntico a una flecha, pero la diferencia que tiene es que, además del tamaño, es que no tiene una muesca. Tiene una oquedad, que es donde engancha el dardo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo se tira. Como no vamos a cazar ningún animal, porque en estas épocas no conviene andar matando fauna autóctona, porque ya la población es muy grande, vamos a probar con ese blanco que está ahí. Para que vean la efectividad del arma, no sé si se aprecia que traspasó la diana. Para el procesamiento de los animales que cazaban, los instrumentos de piedra una vez más fueron esenciales para las culturas prehistóricas. El aprovechamiento que hacían de las presas era maximizado, ya que además de la carne para comer, como venimos viendo, también se utilizaban algunos huesos y los cueros. Los cueros eran extraídos del animal, raspados y curtidos con instrumentos de piedra, y luego eran cortados, perforados y cosidos para confeccionar vestimentas y abrigos. Incluso fueron usados para sus viviendas, conocidas como tolderías. La carne extraída de los animales era asada y ahumada, como lo atestiguan los cronistas europeos del siglo XVI. A partir del año 2500 antes del presente, con el descubrimiento de la cerámica, los indios pudieron también hervirla y así maximizar aún más el retorno energético de los animales a través del consumo del caldo. Esta cerámica también era fabricada con recursos minerales, pero en este caso con barro y arena que se mezclaba, modelaban sus vasijas, que a veces eran decoradas y luego cocidas en sus hogueras. Finalmente, los huesos de las extremidades y los cuernos eran aserrados, raspados, perforados y lijados con los instrumentos de piedra para así fabricar diversos objetos utilitarios. De esta forma, los grupos humanos prehistóricos de Uruguay interactuaron con el medio ambiente desarrollando toda la cadena productiva de bienes y alimentos de un modo ecológicamente sustentable, extrayendo de la naturaleza lo mínimo indispensable para sobrevivir, aprovechando al máximo estos recursos y manteniendo las poblaciones demográficamente acotadas. Por el contrario, actualmente vivimos en un mundo superpoblado
con un sistema económico regido por un consumo excesivo que, lejos de optimizar los recursos naturales, maximiza la presión sobre los mismos y minimiza su aprovechamiento, descartando, entre otras cosas, objetos que todavía funcionan, por ejemplo porque salió un modelo nuevo, descartando materiales que pueden ser reutilizados a partir de prácticas de reciclaje, generando así toneladas de residuos diarios que contaminan nuestro planeta. Es en este contexto que la arqueología, a través del estudio de los modos de vida y de la gestión responsable de los recursos naturales que hacían las poblaciones prehistóricas, cobra real importancia, en tanto nos brinda un conocimiento útil para adaptar las buenas prácticas del pasado a nuestra realidad actual.